Vivir con pasión por Dominio FM. Bienvenido a Vivir con Pasión. ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte en esta tarde algo fría aquí desde Monterrey, Nuevo León. Gracias por sintonizarnos a través del 96.5 FM y también saludos a ti que nos escuchas a través de internet por www.dominio.fm, desde tu oficina, en tu carro, en tu celular, en donde estés. Ya sabes que puedes sintonizarnos también de esta manera. Y a ti que todos los días descargas tus podcasts, también te mando un saludo muy especial. Saludos también a Betty, a Brenda, que estuvieron ayer en el taller de 5 claves para sanar tu vida, para tener una vida sana. Y les mando un saludo muy especial a todas las mujeres que hicieron esta oportunidad de presenciar este taller el día de ayer. Y pues que también nos escuchan y que coincidió ahí que me siguen. Y pues qué padre saberlo, que escuchan los podcasts todos los días. Y así como Betty, seguramente tú que me escuchas tal vez lo haces también de esta manera, y pues te agradezco bastante que decidas entre tantas opciones de crecimiento personal, bueno, que no somos tantas, pero entre las opciones que tienes para escuchar ahorita, que decidas crecer como persona en lo espiritual, en lo emocional, que hoy específicamente pues vamos a trabajar en esto, vamos a ver de qué manera descubrimos nuestro mundo emocional. Descubrir nuestro mundo emocional es el tema del día de hoy. Y espero que te quedes aquí conmigo esta hora. Te recuerdo que podemos estar en contacto a través de los teléfonos. El teléfono en cabina 8000-2300. Las redes sociales, dominio.fm es mi Facebook, es el Facebook a través del cual podemos estar en contacto. Y el Twitter, mi cuenta es Dinora_Delgado, para que te quedes aquí con nosotros. Gracias a Ramiro Salinas, que está en la producción. Gracias a Carlos Luna, que está operando aquí la cabina en controles, y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo reconocer nuestros sentimientos y nuestras emociones? ¿Y para qué sirve esto? Es muy importante que no las callemos, que no las eliminemos. A veces nos juzgan o hemos aprendido a juzgar las emociones, a decir, es que si siento coraje, si siento enojo, si siento envidia, si siento esto es malo. Y no es que sea malo o bueno o mala o buena una emoción. Lo importante es aprender a descubrirlas y aprender a canalizarlas y darte cuenta de la razón por la cual las sientes. ¿Qué hay detrás de eso? A veces puede ser una baja autoestima, puede ser que no me siento satisfecho en algún área de mi vida, que me siento frustrado. Y lo más importante de esto es que al aprender a descubrirlas, puedas sanarlas y puedas canalizarlas de tal manera de que, pues, principalmente tengas una vida emocional con la cual te sientas satisfecho y mejorar nuestras relaciones, no solamente con nosotros mismos, sino también con los demás. Para esto hay que desarrollar eso que hemos escuchado desde hace un tiempo, que es la inteligencia emocional. Y hoy vamos a estar platicando acerca de esto, pero primero que nada el descubrirlas. A mí me encantó cuando leí este libro de Daniel Goleman de la inteligencia emocional, de cómo aumentar nuestro coeficiente emocional, porque me he dado cuenta que la gente que logra el éxito en su vida no es la más inteligente o con un coeficiente intelectual alto. Y esto lo descubrimos, por ejemplo, en este libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, y demuestra cómo hay gente que llega a alcanzar el éxito en su vida o la plenitud a través del saber manejar y, primero que nada, descubrir sus emociones. Y me encanta que ya esté aquí mi invitado. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Javier Alard, coach de vida, también especialista en varios temas de desarrollo humano. Gracias por estar aquí, Javi. ¿Cómo estás? Muy bien, Dinora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues feliz de estar aquí nuevamente en tu programa que me encanta, y sobre todo estos temas que me apasionan, y compartirlos contigo es un honor estar aquí. Pues para mí también. ¿Y por dónde empezamos, Javi? Porque es un tema que, como dices, nos encanta a los dos, y tú me decías, bueno, vamos a hablar de cómo descubrir nuestro mundo emocional. ¿Por dónde empezamos para hacer este descubrimiento? Mira, este tema de las emociones es todo un mundo, ¿no? Y sobre todo yo que trabajo mucho en el coaching de vida, pero también en con las organizaciones, sobre todo en las empresas, es algo
es como un misterio, ¿no? Y luego hay gente en las empresas que no les gusta entrar a este tema, que es algo como muy desconocido, como que dices, vamos a hablar de las emociones y es así como que no, yo, eso de las emociones a mí no hable, a mí háblame de cosas claras, de la comunicación, del liderazgo. Entonces, hay gente que hasta no, como que se molesta de eso, ¿no? Que dice, oye, a mí no me gusta hablar de lo que siento, o sea, es algo muy íntimo, ¿no? Exacto. Entonces, las emociones pues da para muchísimo. Podríamos empezar hablando de qué es una emoción, ¿no? A mí me gusta definir una emoción. Luego decimos, bueno, a ver, la emoción es lo que sentimos, es eso que está, hay veces que no sabemos cómo definirlo. La emoción es lo que te mueve. Sí. De hecho, la palabra emoción, ¿no? Incluso en español, en inglés, que es emotion, es lo que me mueve, es lo que me predispone a la acción. Entonces, esto es muy importante de que lo tengamos claro, porque si partimos de que la emoción me predispone a actuar, entonces fíjate que la importancia de aprender a manejar nuestras emociones, de al menos estar consciente de la emoción en la que estamos, porque dada una emoción o la otra, desde ahí vamos a estar predispuestos a actuar de alguna manera u otra, ¿no? Si estamos enojados vamos a actuar de una forma, si estamos alegres vamos a actuar de otra. Entonces cada una de las emociones nos predispone a actuar de una manera o de otra, y de ahí esas acciones nos van a llevar a los resultados. ¿Cómo descubrir esas emociones que estoy pasando? O sea, ¿cómo se siente? Yo me acuerdo que hemos platicado, Javi, que se sienten en nuestro cuerpo de cierta forma y eso te ayuda también a identificarlas, porque hay gente que no sabe cómo identificar una emoción o ponerle nombre a la emoción. Sí. Y eso también es bueno, ¿no? El determinar, o es benéfico, el decir, si me duele esto, si siento esto, es porque mi emoción es tal, ¿no? Sí, mira, hay varias formas. Nosotros como seres que estamos constituidos principalmente por este mundo emocional, también por la parte corporal y también por la parte donde está todo a nivel lenguaje, pensamientos, nuestra mente. Y las emociones se intersectan en nuestro cuerpo a nivel por las respiraciones, por ejemplo, la corporalidad, la tensión, si se relaja, y también a nivel pensamientos. Entonces, podemos hablar de dos cosas diferentes y lo vamos a hacer aquí, pues, en este tiempo podemos hablar de esas dos intersecciones que es muy importante para identificar la emoción. A nivel corporal, por ejemplo, pues está, como te decía, las respiraciones y la posición que adquiere el cuerpo, si está en expansión, en contracción, la tensión. Entonces, cada una de las emociones tiene ciertas características que nos ayuda mucho a identificarlo en nosotros mismos o con la demás gente. Así es. Por ejemplo, el enojo. El enojo, ¿cómo es la respiración del enojo? Es una respiración acelerada, ¿no? Acelerada, sí. Empiezas a respirar aceleradamente, el cuerpo está tenso, aprietas los puños, está todo... La mandíbula. La mandíbula, es un cuerpo tenso, es un cuerpo apretado. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una respiración como más profunda, que cuando exhalas sale como cuando vas a llorar, ¿no? Los suspiros. Exacto, inhalas como en suspiro y cuando sale como si fuera un llanto. El cuerpo es hacia abajo, los hombros caídos, el cuerpo es como si lo sintieras muy pesado, incluso desde la espalda, los hombros, la cabeza tiende a estar hacia abajo. Ese es a nivel corporal. El miedo, por ejemplo, también tiene un nivel de tensión alto en el cuerpo y la tendencia es ahí como hacia alejarte, como es a echarte hacia atrás, ¿no? Como si te quisieras esconder. La alegría tiene un cuerpo muy distinto, es más como relajado, en expansión. Quieres abrir los brazos, voltear hacia arriba. La respiración de la alegría se parece más como a la risa. Respiras profundamente y cuando sale como cuando te estás riendo. Entonces, eso es a nivel corporal, que cada una de las emociones tiene características muy específicas en el cuerpo, que se manifiesta en nuestra respiración. Es fácil de identificar cómo estás respirando y cómo está el cuerpo a nivel tensión, a nivel si está contraído, si está expandido. Vamos a tener que ir a una pausa, pero regresando ahorita que vamos identificando para estas emociones, para que la gente vaya sintiendo también o vaya
imaginándose, a ver, como cuando me siento enojado, cómo me siento en mi cuerpo y qué produce esto, porque también es importante, bueno, cómo identificarlo, cómo puedo canalizar esa emoción para, pues, no eliminarla, Javi, porque no se trata de hacer como que, no, ya no siento nada, pero el cómo identificarla y qué hacer con esa emoción para desahogarla, para poder canalizarla de una manera pues positiva, a fin de cuentas, eso ¿no? es sacarla. Eso me parece excelente, porque como tú dijiste al inicio, que no son ni buenas ni malas, pero es justo como para qué me funcionan y para qué no me funcionan, ¿no? Cómo canalizarlas. Vamos a una pausa, seguimos platicando con Javier Alard, coach, hablando de este tema, descubre tu mundo emocional. Seguimos platicando con el tema de descubriendo tu mundo emocional y estamos platicando con Javier Alard de este punto y hablábamos de cómo podemos, por ejemplo, ir identificando el cómo se siente nuestro cuerpo y el cómo canalizar la emoción, Javi, porque a veces también podemos estar encubriendo emociones, ¿no? Al decir, pues, estoy muy enojado y a lo mejor a la vez, o sea, realmente estás triste o viceversa, o a lo mejor tienes... no sé, ya en otro sentido de que es que estoy muy celosa y lo que tienes es como miedo, ¿no? De perder a una persona y empiezas a ver qué es lo que está sucediendo ahí. O sea, cómo podemos ir identificando estas emociones para canalizarlas y darme cuenta qué es lo que verdaderamente siento y qué puedo hacer con esa emoción. Ok, mira, aquí hay dos temas de los que quisiera hablar, ¿no? Primero, las emociones, como tú dijiste, que no hay ni buenas ni malas, eso es súper importante que nos quede muy claro, porque hay veces que queremos evitar la emoción, ¿no? Me siento triste y no me gusta sentirme triste, entonces busco la manera de distraerme, entonces me voy a la fiesta o me voy con los amigos y evito esa tristeza. Y al evitar la tristeza, entonces quizá ya me perdí de información importante que la tristeza me puede dar. Uh-huh. La tristeza, por ejemplo, es una emoción que me conecta con lo que es importante, uh-huh. ¿no? La tristeza me da información de que algo estoy perdiendo importante y desde ahí yo puedo actuar. Si yo la evito, de repente ya pues se me pasó por ahí y yo ya no me di cuenta de que perdí algo que era importante. Entonces, eso es básico que lo sepamos, que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente hay que habitarlas, hay que vivirlas. Las emociones, cada una de ellas yo le llamo su luz y su sombra, puede ser como para qué te funciona y para qué no te funciona, ¿no? Por ejemplo, retomo la tristeza. La tristeza, esa parte que te funciona o esa parte luminosa es que te conecta con lo que es importante para ti, lo que le da sentido quizá a tu vida, porque si tú estás sintiéndote triste y entonces tú haces una reflexión de a ver por qué estoy triste, entonces te das cuenta que hay algo que verdaderamente te importa y desde ahí puedes actuar, recuperar esa relación, tomar acción, quizá pedir perdón. Y su parte que no te funciona, pues es la depresión, cuando uh-huh. ya caes en una depresión, ¿no? Por ejemplo, el enojo tiene una parte luminosa, una parte que te funciona, que puede ser la valentía, el poner límites, el decir basta, el defender lo tuyo. Y la sombra del enojo, pues es la violencia, por ejemplo. Sí, el odio, el resentimiento. Exacto, y cosas que dices, pues no te van a servir de nada, nada más te van a estorbar a ti, te van a dañar a ti. Exacto. El miedo, por ejemplo, tiene una parte que te puede funcionar, que es la cautela, el estar atento, el actuar con precaución, pero también tiene una parte como de sombra, una parte que no te funciona, que es el pánico, porque el pánico te paraliza y ya no te deja actuar. Cuando tú estás en el pánico, ya estás completamente paralizado y ya no actúas. En cambio, el miedo no es una emoción mala. El miedo simplemente en el miedo todavía piensas que tú puedes enfrentar una situación, pero con cautela, con precaución, pero todavía tú tienes ese pensamiento de que tú puedes enfrentarlo, ¿no? La alegría lo mismo, la alegría tiene esa parte luminosa que es de celebrar, de compartir, y tiene también una parte que no funciona, que es ya de trivialidad, de cuando todo entonces es a costa de broma y ya todo muy trivial. Ok, cuando ya caes sí en algo que como que me vale el mundo y ya sigo, según yo estoy feliz. Y también puede ser una parte disfrazada, cuando estás disfrazando esa emoción. Sí, que ya puede ser como una frialdad, ajá. ¿no? Ok, qué interesante. Entonces, como te digo, todas las emociones pues tienen una parte que te puede funcionar
y una parte que no, ¿no? Una parte de luz y una parte de sombra. El enojo, la gente que no sabe manejar el enojo o que realmente no la conoce, pero también un enojo en una pequeña dosis te puede servir en un acto de valentía, cuando tienes que defenderte de una situación peligrosa o que tienes que defenderte de una situación de riesgo o poner límites, decir basta, defenderte de algo, ¿no? Requieres tantito enojo. ¿Cómo aumentar esa inteligencia emocional y expresar las emociones, pues sí, de forma inteligente, sabia, sin hacer daño, que es lo que más nos cuesta, yo creo? A veces sientes algo y esa impulsividad te lleva a expresar lo que sientes en el instante, pero de una manera pues explosiva, ¿no? El enojo, ya cuando llega la ira, el coraje, o sea, eso como que siento que es algo de lo que mucha gente pues de repente no sabe cómo manejarlo, ¿no? O expresa inmediatamente lo que se le viene a la mente o esa emoción. Y no es como que esté mal expresar tu emoción, sino el cómo lo haces, ¿no? Sí, yo creo que el primer paso es estar consciente de la emoción en la que estás, porque algo que decías antes del corte es justo eso, que a veces dices es que estoy enojado y realmente no es enojo, sino es tristeza, o que dices es que estoy triste y realmente no es tristeza, es miedo. Entonces el primer gran paso es estar consciente de en qué emoción estás, porque desde ahí tú puedes empezar a cambiar esa emoción. ¿Y cómo darte cuenta? Hay una forma que es a través de tus pensamientos. Lo hemos ya platicado en otros programas o en talleres que hemos compartido juntos, que los pensamientos es lo que está detrás de tus emociones, ¿no? Los pensamientos son los que generan esa emoción y después de esa emoción viene la acción. Entonces, el elemento que une una emoción con lo que viene después, ese elemento que está entre la emoción y tus actos, que dices, a ver, es que yo estaba enojado o sucedió un evento, me pasó algo y luego me enojé y entonces hice esto. Hay algo ahí que está escondido, que es un elemento que une eso, y ese elemento son esos pensamientos. Son esos pensamientos que son lo que tú estás juzgando con respecto a ese evento que sucede. Puede suceder un evento, pero el evento como tal no tiene ninguna carga. El evento es neutral, ¿no? Se te puede ponchar la llanta y para ti eso es bueno, para mí no. Se puede caer un árbol y lo que tú juzgas con respecto a ese evento, eso es lo que te genera la emoción. Claro. Entonces, por ejemplo, la tristeza está asociada a un juicio de pérdida. Yo cuando juzgo que perdí algo importante para mí, eso me genera la tristeza. El miedo está asociado a un juicio de posible pérdida. Es decir, yo todavía no he perdido nada, pero yo estoy juzgando, yo estoy pensando que hay algo que yo puedo perder. Entonces, muchas veces hay personas que dicen, es que estoy triste. Bueno, ¿por qué? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que perdiste para ti? No, pues en realidad todavía nada, pero creo que puedo perder mi trabajo y por eso estoy triste. Y entonces les puedes hacer ver que no están tristes, que lo que tienen es miedo. Es miedo. Y cambia totalmente, porque en el miedo todavía hay posibilidad de actuar. Tú todavía puedes actuar con cautela, con precaución, y en la tristeza no. La tristeza tiene una tendencia a la acción diferente. En la tristeza tú tiendes a aislarte, como a esconderte, a ya no hacer nada al respecto, porque el pensamiento ya es de que ya perdiste algo. Claro. Entonces es a través de esos pensamientos, es de revisar cuál es el pensamiento asociado, y ahí puedes estar consciente de cuál es la emoción, ¿no? Hay ejemplos, me acuerdo de un ejemplo que una vez leí que me gustó mucho, con respecto al miedo, Javi, de una señora que, por ejemplo, y a quien no le ha pasado, que señora no se le ha perdido el niño en el centro comercial o en la tienda, y empieza a buscarlo y no lo encuentra, y cuando encuentra al niño lo sacude y le dice hasta lo que no, y cómo se te ocurre y por qué te fuiste. Y detrás de ese enojo, de ese coraje, lo que hay es miedo. O sea, había mucho miedo de que se le perdiera a su hijo, ¿no? Y muchas veces ese miedo, como te decía ahorita, a veces lo estás manifestando en esas relaciones. O sea, puede ser con tu pareja, puede ser con una amistad, no sé. O sea, y el miedo es la pérdida, o el miedo es, o sea, esa posible pérdida, como dices, ¿no? El miedo a que te traicionen, o miedo a que haya algo negativo en esa relación, y se traduce a veces en esa agresividad, en esa violencia, y que es importante, pues como dices tú, el detectarlo y
y el analizarlo, o sea, darte ese tiempo de analizar qué está pasando, ¿no? Sí. Pero ahí también hay veces que las emociones vienen combinadas, Sí, vienen juntas, ¿no? sí. Entonces, en ese ejemplo que tú me estás poniendo, pues hubo miedo, pero también después sí hubo el enojo. El enojo, por ejemplo, está asociado a un pensamiento o a un juicio de injusticia. Sí, porque te fuiste en este caso, porque te moviste del lugar. Cuando tú consideras que algo es injusto, eso es lo que me produce el enojo. Entonces, quizá en este ejemplo que pusiste, la señora pasó por todo ese miedo y ya cuando lo encontró, entonces ella piensa que es injusto que el niño le haya hecho sentir todo ese miedo, ¿no? Que le haya hecho pasar por todo ese momento y eso ya después le produce el enojo. Cualquier situación que nos produce enojo, detrás de ese enojo hay un pensamiento nuestro o un juicio de injusticia, de que nosotros juzgamos que hay algo injusto en esta situación y eso es lo que te produce el enojo. Bueno, una vez que lo detectas, que es la siguiente parte, pues ¿qué haces? O sea, ya te das cuenta que a lo mejor estás teniendo reacciones constantes, ya a lo mejor de ese enojo incontrolable, pues sí, puede ser eso, el tristeza constante, y estás dándote cuenta que estás cayendo constantemente en ese patrón de ya emociones que te están causando no nada más un daño a ti, sino también un daño en tus relaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el aprender que cómo manejar la emoción en un momento de crisis, ¿no? O en un momento de este tipo de situaciones que son tan a veces complicadas, o en la oficina, a lo mejor alguien está en una junta de trabajo y alguien lo pone en evidencia o lo trata de poner una evidencia negativa frente a los demás en un error que cometió, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La persona salta o se enoja en ese momento, dice cosas pues de las que a lo mejor solo él se va a arrepentir, ¿verdad? Porque tal vez la otra persona sin querer o a lo mejor con algo de intencionalidad lo quiere hacer molestar. Y el cómo manejar ese momento, o sea, a lo mejor ahorita que regresamos de la pausa, no sé, alguna técnica de respiración, algún momento de, no sé, algo que hagas de pausa, para poder ahora sí que detectarlo y no caer en eso, pues en esa expresión de emociones que sea mal canalizada, ¿no? O sea, porque como decimos, no es malo que lo sientas, pero el cómo lo expreses es lo que te va a llevar a que tengas una problemática, ya sea con tu pareja, con tu familia, con el trabajo, con tu jefe, porque pues estás más bien ya descubriste tu emoción, pero te quedas sin poder manejar esa emoción. Vamos a una pausa, Pablo, claro. ¿sí? Y de regresando ya nos platicas a ver cómo podemos hacerle, Javi. Platicando de descubrir nuestras emociones, vamos a una pausa y regresamos. Teléfono en cabina 8000-2300. Gracias por seguir sintonizándonos. Te recuerdo que también estamos en contacto a través de las redes sociales. Dominio.fm es el Facebook. Mi Twitter es @dinora_delgado. Y hablábamos de esto, Javi. ¿Qué estábamos haciendo antes de la pausa? Empezamos con el chat. Que cómo podemos, una vez que canalizamos estas emociones, bueno, que identificamos las emociones, en ese momento en que las siento, ¿qué hacer para no explotar? Porque ese es el momento más difícil, que yo creo que muchos papás que nos están escuchando, muchos adolescentes que también nos escuchan, chavos que van ahorita, o niños incluso en la escuela, y que de repente, oye, pues nunca falta, ¿verdad? Que el que está también en la escuela ahí como que le encanta, como dicen, picarle al otro para que se enoje o se exalte, o así como que el niño molestón, que nunca falta, ¿no? Y pues sí, resulta que te hace enojar, y la manera en que te expresas, pues no es la idónea, y resulta que el que tiene la culpa eres tú, ¿verdad? Por la manera. Y eso sucede mucho. Yo lo llegué a ver en la empresa también, en juntas, ¿no? Que nunca falta el que sabe cómo así darle al otro en donde sabe que va a explotar. Y ahí, pues como yo siempre digo, el que se enoja pierde, o el que no sabe cómo expresarse es el que luego queda como el iracundo, el que no se supo controlar, y es lo que afecta a fin de cuentas en tus relaciones personales, laborales y demás, ¿no? Sí, mira, yo creo hay varias cosas. Lo primero, y ahí lo voy a repetir, pero lo dijimos hace rato, lo primero es aprender a estar consciente de qué es lo que te está pasando. Porque si no sabemos qué es lo que nos está pasando, entonces va a ser muy difícil, ¿no? De repente, entonces
¿Cómo podemos saber? Pues ya con un poquito lo que platicamos. Aprender a identificar si estoy empezando a respirar muy aceleradamente y mi cuerpo se está poniendo muy tenso, entonces yo ya puedo identificar que eso está relacionado con el enojo y que me estoy enojando. Entonces, si yo te digo que el enojo está relacionado a un pensamiento o a un juicio de injusticia, entonces es como ser consciente en ese momento de, a ver, me estoy sintiendo enojado, es porque yo considero que esto es injusto, exacto, ¿no? Entonces, entonces lo primero es estar consciente de qué está pasando contigo en ese momento. Me estoy sintiendo triste, estoy enojado, etcétera. Y ya que tú haces conciencia de esa emoción, ya va a ser más fácil después moverte de ahí, porque si yo sé que estoy enojado y que esto me predispone a castigar o a ser violento o a insultar, entonces yo sé lo que puede venir después. Entonces va a ser más fácil que yo me controle, ¿no? Previamente. Entonces hay varias cosas. Uno es, si no existe el contexto emocional adecuado en ese momento, no de nada sirve buscar un lenguaje adecuado, tener una conversación. Entonces, saber que cuando no hay un contexto emocional adecuado, lo mejor es no conversar, no hablar. Entonces, en ese momento, controlarte para no tener una conversación. Entonces es mucho mejor decir, esperarte, ¿sabes qué? Hablamos más tarde. Esperarte. Ay, me acuerdo mucho me encanta la de la conversación para futuras conversaciones. Exacto. Ese tip. Si quieres compartirlo, porque hay gente que a lo mejor no se lo sabe. Y sí es cierto, yo creo que aquí puede funcionar mucho ¿no? Sí, cuando me invitaste a un programa donde hablamos de la escucha y el tipo de conversaciones que existen, donde hay conversaciones para coordinar acciones, conversaciones para hablar de posibilidades, y hay una conversación que es la conversación para futuras conversaciones. Y esa conversación es cuando no existe el contexto emocional adecuado, que muchas veces nos peleamos con la pareja, con el jefe, con la amiga, y en ese momento queremos irnos directo a llegar a un acuerdo, a hacer un pedido, a llegar a una promesa, a hacer una negociación, y no es posible. Si estamos enojados, si estamos tristes, no es posible. Entonces, en ese momento, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablamos de cómo nos sentimos? Quizá en este momento no es posible tener una conversación, hablemos más adelante, ¿por qué no mañana hablamos? ¿O por qué no? Sí, es como... Y no entercarnos, ¿no? Y no querer en ese momento. Porque luego típico, no, dime ya ahorita, ¿y qué sientes? ¿Y qué piensas? Sí, sí, exacto. Y luego muchas personas quiero que me digas en este momento cómo lo vamos a resolver. Quiero que en este momento lleguemos a un acuerdo. No. Si el contexto emocional no está adecuado, no es el idóneo, no es posible. Entonces en este momento no estoy en las condiciones emocionalmente adecuadas para que hablemos, conversemos más adelante. Vamos a hablarlo mañana, y es controlarte en ese momento. Otra manera es respirando. La respiración ayuda muchísimo para moverte de una emoción o para al menos tratar de neutralizarla. Si tú te das cuenta que estás enojado y tu respiración está siendo muy acelerada, tú entonces hacer un esfuerzo por empezar a respirar pausadamente, ¿no? Por empezar a hacer respiraciones profundas. Hay muchos estudios que demuestran que no solo las emociones tienen un impacto en el cuerpo, es decir, yo me enojo y esto tiene un impacto que mi cuerpo se tensa, respiro, sino que al revés también sucede. Si yo me pongo 2 minutos en una corporalidad de la tristeza, con el cuerpo agachado, a respirar, después de quizás 5 minutos de estar así, me voy a sentir triste. Así es. Entonces, eso funciona, no es lineal, es al revés también. Si yo empiezo a hacer respiraciones de tristeza, cuerpo de tristeza, me voy a sentir triste. Entonces, al revés también, si yo estoy enojado, empiezo a respirar de manera acelerada, controlar mi respiración, empezar a respirar pausadamente, ¿no? Respiraciones profundas, respirar, empezar a ser consciente de mi respiración, y a través de la respiración podemos empezar a salir de esa emoción. También una técnica que me gusta mucho utilizar es irnos a la mente, ¿no? Irte a la mente y empezar por ejemplo, a contar del 20 al 1, de atrás para adelante, empezar a pensar en tu nombre, cómo sería decirlo al revés, cómo sería decir tu nombre al revés con las letras, ¿no? De atrás para adelante. ¿Eso qué hace? Porque te dejas de... Te empiezas a desconectar y te empiezas a ir a tu mente totalmente, ¿no? A ver, voy a contar del 20 al 1, de atrás para adelante, pero los nones los voy a decir en inglés y los pares en español. Y al mismo tiempo estás como respirando pausadamente, observando tu respiración. Y eso simplemente te estás yendo a la mente, te estás desconectando y estás
con la respiración, influyendo a nivel ahí químico y biológicamente en tu cuerpo para que se pueda... Que se neutralice, o sea, que esté neutralizado a nivel, como dices, incluso bioquímico, todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, porque pues bien sabemos que esas emociones tóxicas, si las dejas ahí y las vas alimentando sin, digamos, sí es bueno identificarlas, como decíamos ahorita, o es muy positivo, y hay que ver el cómo irlas desahogando y que no te generen un daño, ¿no? Tanto físicamente como emocionalmente hablando, porque bien como lo hemos compartido, cómo te genera pues toxicidad, o sea, a nivel bioquímico también, que genera enfermedades, ¿no? Una emoción ahí arraigada y que le estás alimentando de ese coraje, todas las emociones que no te generan, como decíamos, la alegría y el aspecto de este aspecto de estar tu cuerpo expandido y todo eso te hace sentir bien físicamente, y en el otro caso pues te empiezas a sentir mal. O sea, la gastritis, la colitis y todas esas situaciones pues se generan mucho a través de estas emociones. Por supuesto, y hay emociones que afectan directamente a la salud, ¿no? Por ejemplo, yo escuché justo este fin de semana que una de las emociones que tienen mayor impacto directamente en la salud es el resentimiento, por ejemplo. La envidia, son emociones que impactan directamente en la salud y que producen enfermedades. No sé, no quisiera hablar de enfermedades como el cáncer, pero sí enfermedades digestivas, por ejemplo, el resentimiento, que esas tienen un impacto directo sobre nuestra salud. El resentimiento está relacionado a cuando nosotros nos estamos oponiendo a los hechos de la vida, a esos hechos que tú ya no puedes cambiar, que sucede algo, tuviste un problema, y te estás oponiendo y es que ¿por qué pasó esto? Es que pudo haber sido diferente, y que tú no aceptas las cosas. Es parte de, por ejemplo, ahorita me preguntan, oye, el arrepentimiento, ¿cómo es este sentimiento? ¿Es parecido a esto? Pero es más cuando, es como culpa, ¿no? El sentimiento de culpa, que tiene que ver también como es que lo hubiera hecho, es que no lo hice bien, es que, y ahí estás dándole vueltas. Mira, la culpa es una emoción que tiene que ver totalmente con tus valores, con tus valores propios, ¿no? Cuando tú piensas que violaste tus principios, muchas veces tus valores, confunde con la emoción de la vergüenza. Y hay gente que cree que siente culpa cuando realmente no es culpa, sino es vergüenza. La vergüenza tiene que ver con estándares ajenos. Porque realmente no estás violando ni tus principios ni tus valores, pero más bien tiene que ver... O sea, lo que piensan los demás. Exacto, tiene que ver con los valores de la sociedad, y eso es vergüenza. Y es más fácil moverte de la vergüenza que de la culpa. La culpa es cuando tú crees que violaste realmente tus principios o tus valores. O sea, que no es nada más, ay, qué vergüenza que se dieron cuenta de esto, sino, no sé, Exacto. Si una persona roba o hace algo ahí, no es nada más la vergüenza pública, sino es porque contradijo sus valores, ¿no? Sí, en la culpa incluso quizá nadie se enteró de lo que hiciste, ¿no? Y puede ser algo que solo tú sabes, pero sientes culpa porque tú crees que violaste tus principios o tus valores. Y la culpa, además, se puede convertir en un estado de ánimo. Y cuando vives la culpa como un estado de ánimo, eso se empieza a volver como una herramienta de manipulación hacia los otros. Eso es algo súper interesante. ¿Cómo? O sea, empiezas a manipular a otros. A otras personas, cuando tú ya... Mira, y eso, cuando las emociones se transforman ya en un estado de ánimo, desde ahí empiezas tú a mirar el mundo. Y de eso vamos a hablar más adelante, pero la culpa específicamente, tú puedes sentir culpa con un evento en específico, siento culpa, y ya quizá después pues me perdono, lo acepto, salgo de ahí. Pero cuando la culpa se convierte en un estado de ánimo, y que yo ya estoy por mucho tiempo en esa culpa, después empieza a volver como una manipulación hacia los otros, porque yo quiero que inconscientemente que los otros también sientan esa culpa. Culpables. Entonces eso yo pasa he conocido gente así. Eso pasa mucho con la gente, por ejemplo, que es infiel, por ejemplo. Entonces, que sienten esa culpa y ya se les convierte en un estado de ánimo. Entonces, eso se lo usan como una herramienta de manipulación hacia el otro para que el otro también sienta como una culpa constantemente. Que se sienta mal de, mira, es que tú la regaste en esto, tú también en tal cosa, y empiezan a buscar errores. La piedrita en el arroz, ¿no? El punto negro, entonces... Wow. Eso, la culpa es algo muy, muy, muy interesante. Sí, también. de analizar el por qué. Y también, bueno, el sentirlo yo creo que también causa un daño emocional muy fuerte. Sí.
que hay de culpas a culpas. Cuando tú sabes o tú fuiste responsable de algo y hay gente que ya hasta lo perdonaron y ya todo, Javi, y sigue culpándose de algo que sucedió hace muchos años y que no se libera, el que no se perdona es él, ¿no? Que también ahí es donde es muy dañina esa culpa. Sí, que ahí tiene que entrar ya otros temas, que el tema del perdón y la aceptación, porque el resentimiento, como decíamos hace un momento, el resentimiento que puede ser un resentimiento contigo mismo o con la vida. La gente que está resentida, eso empieza a producir daños en la salud, en muchísimas cosas, y desde ahí tienes constantemente como un deseo de tomar revancha, de vengarte, y luego vas por ahí con gente que ni la debe ni la teme, ¿no? Vas por ahí hablándoles feo, o te desquitas con tus hijos cuando ellos no tienen ningún problema, ni culpa en ese asunto, nada. ¿No? Uh-huh. Interesante también asunto de la culpa, del resentimiento, descubriendo nuestras emociones en nuestro mundo emocional. Esto estamos platicando con Javier Alard. Vamos a una pausa, seguimos con más de Vivir con Pasión. ¿Qué otras emociones? Ya estamos platicando aquí de descubrir nuestras emociones con Javier Alard, y nos decías que hay otras adicionales que no las hemos compartido, no las hemos comentado, Javi. ¿Qué otras es importante que descubramos y que también aprendamos a manejar? Pues mira, muchas emociones, ¿no? Pues tú hablabas al principio de la envidia, sí, de los celos, la arrogancia, el orgullo. ¿La envidia qué esconde? Porque yo he hecho temas aquí de la envidia y a veces yo he hablado de esa baja autoestima. ¿Qué hay detrás de una persona que constantemente envidia lo que el otro tiene? Mira, la envidia, lo que tiene la envidia es que tú tienes un pensamiento de que el otro no merece lo que tiene, y que tú sí lo mereces, y que por algo no lo estás teniendo. Pero además es una persona que piensa que la vida es injusta. Tú estás juzgando que hay algo injusto en esto, ¿no? El que tiene constantemente envidia, para no etiquetar hacia envidia, es un envidioso. El que constantemente vive la envidia es que siente que hay injusticia. Que hay injusticia porque la otra persona tiene algo que esa persona no se lo merece, tú no lo tienes, y además esa persona tiene un deseo de que la otra persona pierda eso que tiene. No es solo yo quiero tener eso, sino yo quiero que esa persona no quisiera eso. Qué importante, sí, porque no es una cosa de, yo deseo eso, no es envidia. O sea, la envidia va acompañada ya de todas estas cuestiones que me dices. Sí, no es solo yo quisiera eso, sino también yo quisiera que esa persona perdiera eso. Entonces, la envidia es una emoción o un estado de ánimo que a veces se convierte en estado de ánimo muy dañina también para la salud, porque tanto la envidia como el resentimiento son silenciosas. O sea, como que no es como el enojo, que por ejemplo tú te enojas y entonces gritas o castigas o dices algo, o que en la tristeza pues lloras, sino que en el resentimiento y en la envidia tú te lo guardas. Sí, la mayoría. Es muy difícil que alguien diga, siento mucha envidia. Exacto, de fulano. Como que tienen son silenciosas, como te digo, tú te lo estás guardando, y eso es lo que empieza a producir ese impacto en la salud que yo te decía hace rato. ¿Qué esconde? Normalmente es gente que tiene un resentimiento con la vida, resentimiento con cosas que no sucedieron en su vida, y que cree que entonces es injusto, que se están oponiendo a algo que sucedió, algo que no pasó, que tienen ahí una frustración de por qué no sucedieron las cosas como debieron haber sucedido, y cuando lo ven otras personas, ahí empieza esto de que es injusto porque esa persona no se lo merece, yo sí, yo no lo tengo, etcétera, etcétera. Hablábamos hace un ratito también de los estados de ánimo. Esto es importante también identificarlo, porque las emociones, decíamos, no son buenas ni malas, pero también las emociones van y vienen. Es decir, si quizás se pierde mi gato, me genera tristeza, y a lo mejor en 2 semanas yo ya salgo de esa emoción, o me gano la lotería y voy a estar alegre, y en una semana las emociones... Ya hasta me acostumbré. Sí, las emociones van, vienen. El estado de ánimo tiene una mayor temporalidad. Hay gente que está en el estado de ánimo de la tristeza, o que está resentida por mucho tiempo, por días, por semanas o por meses. Eso es el riesgo también de las emociones, cuando se convierte ya en un estado de ánimo. O sea, ya cuando alguien siempre anda triste. Exacto, porque cuando se convierte en estado de ánimo, yo desde ahí veo el mundo. Si yo estoy en un estado de ánimo de tristeza o de resentimiento, yo desde ahí veo todo el mundo. ¿Cómo se puede dar cuenta alguien si está viviendo en un estado de ánimo, en una emoción?
Porque bueno, hay gente que sí dice, ay, mira, él es muy alegre. Sí. Y eso es un estado de mira, ánimo, es me un pasó esto estado de y me ánimo normal, o sea, como que su normalidad o su estado de ánimo en el día a día cotidiano es ser una persona alegre. Y hay gente que sí dices, ay, mira, siempre anda triste, siempre anda cabizbajo. Es más fácil que te lo diga que una mirada externa, o sea, que alguien más te lo diga, ¿no? Porque para ti puede ser transparente, o sea, tú puedes estar en un estado de ánimo de resentimiento o triste y yo simplemente no me doy cuenta porque para mí ese ya es mi manera de ser, para mí es transparente, como te digo, y hasta que no viene alguien de fuera y me lo dice, entonces, y quizá hay gente que no lo va a aceptar tan fácil, ¿no? Pero los estados de ánimo, principalmente el resentimiento, que es como te decía, cuando yo me opongo a las cosas que ya sucedieron, que yo me estoy, ¿por qué pasó esto? Es que esto no debió haber sido así, es que esto pudo haber sido mejor, es que yo pude haber hecho esto, por tal, todo eso te genera resentimiento. ¿Cómo moverte del resentimiento a la paz o a la tranquilidad? A través de la aceptación. Y la aceptación, a mí eso es algo que me encanta hablar de la aceptación porque es como una llave mágica, ¿no? Para salir del resentimiento, para salir de muchas emociones o de estados de ánimo. La aceptación es simplemente darte cuenta de que algo así fue o así es y que yo ya no puedo hacer nada para cambiarlo. No tiene que ver con estar de acuerdo, ni con aprobar lo que sucedió, ni que me gusta. Yo puedo decir, no me gusta lo que sucedió, no estoy de acuerdo, no le estoy quitando su responsabilidad a esta persona, pero lo acepto. Y yo acepto que así fue y punto. Y cuando tú aceptas las cosas, puedes pasar a un estado de tranquilidad. Y es simplemente convertir todas esas cosas que te han sucedido en la vida, lo conviertes en escuela. Conviertes tu historia en tu escuela, lo conviertes en aprendizaje. Así es como pasas, por ejemplo, del resentimiento a la tranquilidad. Cuando tú aceptas algo, no quiere decir que entonces te va a poner alegre, ¿no? Porque hay eventos tristes, dolorosos, ¿no? Dolorosos, sí, claro. y no quiere decir que te van a dar alegría, pero cuando tú logras aceptarlo, sin estar de acuerdo, sin que te guste, pero te va a dar tranquilidad. Lo mismo cuando hablamos del futuro, si yo estoy con esta idea de que yo haga lo que haga, ya esto no va a cambiar, eso me pone en la resignación. Ese es un estado de ánimo también terrible, porque en la resignación es esa gente que está, no, pues yo para qué le echo ganas, si ya de todos modos no me van a subir de puesto. O para qué esto, si de todos modos aquí no van a cambiar las cosas. Y esa es la resignación. Cuando yo acepto que todavía existe un mundo de posibilidades para mí, que yo tengo el poder de elegir, que quizá no se puede aquí, pero se puede en otro lado, que en mi trabajo quizá ya no me están aumentando el sueldo, pero que me puedo mover a otro lado. Cuando yo acepto esa idea de que hay un mundo de posibilidades, de que yo todavía tengo el poder de elegir, que son infinitas posibilidades, claro, me puedo mover sí. al entusiasmo. ¿Y cuánta gente vive resignada, Javi? Muchísima. Qué triste. Mucha gente. Y la resignación, pues digo, es en algo... varios de estos estados de ánimo que hablamos, ¿verdad? O en la tristeza. Por ejemplo, alguien que está constantemente o que está en ese estado de ánimo de la tristeza, ¿cómo se expresaría? O cómo a lo mejor detectarías que está en ese estado de ánimo. O sea, como dices, ya como observa todo, cómo habla o qué dice. Mira, bueno, por ejemplo, la resignación, por ejemplo, eso es muy fácil porque es alguien que dice que te topas con alguien muy entusiasta, que le propones algo nuevo, oye, vamos aquí, vamos allá, vamos a hacer este proyecto nuevo, y esa persona es, no, ¿esto para qué? Si de todos modos las cosas no van a cambiar. O es, ¿para qué hacemos esto si de todos modos no nos lo van a valorar? Ese es alguien que vive en la resignación. Claro, sí. Alguien que está resentido con la vida, simplemente es una persona que, que está como pensando, juzgando que ya perdió algo, ¿no? Que ya tiene una pérdida, que ya las cosas están perdidas, como que no, pues esto, tú lo escuchas en su tono de voz, tú notas su corporalidad, como que está cabizbajo, esa persona, su tendencia a actuar no es como, a diferencia del entusiasmo, que tú estás predispuesto a actuar, a moverte, a hacer las cosas, a proponer nuevos proyectos. Alguien que está en el resentimiento es al revés, es entre menos puedo hacer, entre mejor, más o sea, te tiendes a aislar también. Y otra cosa del resentimiento es que tiene por ahí ese deseo como de revancha, de venganza. Entonces, por ahí de repente le gritaste a alguien que no tiene nada que ver en el asunto y no sabes ni por qué, pues es porque tienes ahí como un resentimiento. Ahora, en resumen, una vez que lo descubres, ¿qué hacer? Bueno,
¿qué le dirías a la gente, Javi, que hoy a lo mejor dijo, me di cuenta que estoy viviendo en este estado de ánimo, me di cuenta que sí, que constantemente hablo desde la tristeza o que no manejo esas emociones o ya me estanqué ahí, o sea, me la creí y vivo con ese estado de ánimo constante y no me había dado ni cuenta? ¿Qué les dirías? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? Yo lo que les diría es el primer gran paso es ese darse cuenta. Es que eso yo creo para mí es como el 80% del trabajo. La aceptación. Tú no puedes cambiar algo si no estás consciente de que existe. Si yo no estoy consciente de que estoy viviendo en un estado de ánimo, de tristeza, ¿cómo lo voy a cambiar si yo ni siquiera me hago consciente o no acepto que está pasando eso? Si yo no estoy consciente de que estoy resignado en el trabajo, si yo no estoy consciente de que estoy resentido con mi esposa desde hace muchísimos años, ¿cómo voy a cambiar eso? Entonces el primer gran paso es estar consciente y lo demás va a empezar a suceder. O sea, una manera es empezar a revisar los pensamientos asociados a esa emoción o en este caso a ese estado de ánimo. Revisar de dónde viene, cuáles son los pensamientos que pueden estar asociados a esto. Si es el enojo, a ver, pues, ¿qué es lo que yo estoy considerando injusto en esta situación? ¿De dónde vino? Quizá pueden haber muchos reclamos ahí atorados, o sea, reclamos que tú no hiciste el valor, que no tuviste el valor de hacer y quizá todavía estás a tiempo. Para salir del resentimiento, una manera de hacerlo también es, aparte de la aceptación, de aceptar las cosas que ya no puedo cambiar, pero otra manera es a través del reclamo. Yo puedo reclamarle a mi pareja, puedo reclamarle a mi papá, a mi mamá, oye, tú me prometiste esto y no sucedió y esto me ha tenido en resentimiento. ¿Eso es sano? Y el reclamo es sano, claro, es un reclamo sano, ¿no? No es reclamar, insultar, pero un reclamo decir, ¿sabes qué? Teníamos esta promesa, teníamos este acuerdo y no sucedió, porque muchas veces estamos resentidos y nos lo callamos y te quedas en ese resentimiento y no haces ese reclamo. Entonces el reclamo es una forma muy valiosa de sanar el resentimiento. Aunque a lo mejor no tenga solución porque ya fue hace mucho y porque esa promesa no se dio, pero el decirlo. Y no es, bueno, híjole, es que esto ya va a dar para otro tema. Que el papá o la mamá, o sea, que en este caso le reclame al papá o a la mamá y diga, ay, oye, pero pues yo no sabía, ¿verdad? No me di cuenta. O sea, pero el hecho de sacarlo ya ayuda. Sí, y si, sacarlo, decirlo, y si no, aceptarlo. Aceptar, esto ya sucedió y yo ya no puedo hacer nada al respecto para cambiarlo, ¿no? Ay, Javi, o pues incluso, la verdad perdón que te interrumpa, incluso escribirlo. Si no se lo puedes decir porque la persona ya no vive, quizá. Claro, escribirlo. Yo escribir una carta a esa persona, aunque la persona ya no viva, aunque la persona se haya ido, escribirlo y sacar todo lo que eso es escribir una muy es una buena gran terapia, técnica, ¿no? Muy buena técnica. Gracias, Javier Alard, por haber estado aquí en Vivir con Pasión. ¿Dónde te localiza la gente que quiera coaching o que busque algún servicio también de los que manejas en cuanto a dar cursos, terapias, etcétera? Bueno, no terapias, no, coaching principalmente. Sí, cursos, talleres. Coaching, talleres. Yo tengo una página en internet que es www.javieralard.com. Alard, mi apellido se escribe ALLARD, de dedo al final, o sea, javieralard.com. ¿Tu página de Facebook? Y en Facebook estoy como Facebook /Javi Alard. Entonces, Javi con Y. No, con I latina. Es okay. Javi con I latina y pegado ALLARD. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Por todo lo que nos compartiste y espero que pronto nos vuelvas a acompañar con uno de estos temas tan importantes en cuanto a emociones y comunicación y otros temas tan interesantes. Nos vamos, gracias a ti por habernos escuchado. También gracias a Ramiro Salinas que estuvo en la producción, Carlos Luna en controles. Te espero mañana en punto a las 4 de la tarde. Soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Teléfono en cabina 8000-2300. Dominio FM. Pasión por la información.